En la primavera de 1992, una mujer que no había pronunciado ni una sola palabra en 9 años, me agarró la muñeca en una sala psiquiátrica cerrada con llave a las 4 de la mañana, me miró fijamente a los ojos y me llamó por el nombre de mi hermano muerto. Me dijo 3 frases con la voz de una mujer que no había hablado desde 1983. Luego me soltó la muñeca, se recostó en la cama y no volvió a hablar. Ni conmigo, ni con sus médicos, ni con nadie durante los siguientes 11 años, hasta su muerte. He pasado más de 30 años tratando de entender cómo sabía ese nombre. Mi hermano Henry murió en 1962 cuando yo tenía 12 años y él 9. Se ahogó en un arroyo detrás de la granja de nuestro abuelo, en un condado que esta mujer jamás había pisado. Hacía más de 20 años que no pronunciaba su nombre en voz alta cuando ella me lo dijo. Antes de aquella noche, no creía en casi nada. Desde entonces no he podido dejar de creer en algo. Me llamo Arthur. Trabajé en el turno de noche como conserje en el Hospital Memorial de San Vicente desde 1986 hasta mi jubilación la primavera pasada. La mayor parte de esos años estuve asignado al edificio principal, pero durante unos 18 meses, entre 1991 y 1992, cubrí turnos en el ala psiquiátrica, en el lado sur del campus. El conserje nocturno habitual de allí se había lesionado la espalda, y el hospital tenía escasez de personal, así que me enviaron a mí. Quiero comentarles algunas cosas sobre la unidad psiquiátrica del Hospital Saint Vincent, antes de contarles el resto. Creo que la gente tiene ideas preconcebidas sobre cómo son esos lugares, y la mayoría de esas ideas provienen de películas, y la mayoría de esas películas están equivocadas. La sala estaba en silencio. Eso es lo primero. Más silencioso que un hospital normal, en cierto modo. No se oía el pitido de las máquinas. No se oían códigos por el intercomunicador. Los pacientes de la unidad cerrada estaban bajo fuerte medicación, y la mayoría dormía toda la noche. Las enfermeras estaban sentadas en sus puestos haciendo papeleo. Los camilleros jugaban a las cartas en la sala de descanso. Una vez por hora, alguien recorría el pasillo y miraba por las ventanillas de cada puerta para asegurarse de que todos respiraban. Ese fue mi mundo durante 1 año y medio. Fregar ese largo y silencioso pasillo. Limpiar la sala común después de que los pacientes se hubieran acostado. Limpiar las mesas del comedor. Vaciar las papeleras. Intentar no mirar por las ventanas, porque mirar por las ventanas de una sala psiquiátrica a las 3 de la mañana no es algo que un hombre deba hacer por placer. A la mayoría de los pacientes de esa unidad nunca los conocí. Solo los veía como siluetas bajo las mantas o por sus nombres en el tablero de turnos de la estación de enfermería. Allí había una lista: apellido, nombre, número de habitación, diagnóstico principal y médico responsable. Se suponía que no debía leerla, pero estaba justo al lado de donde aparcaba mi carrito, y al cabo de unos meses me sabía la mayoría de los nombres de memoria. La mujer de la que les hablo se llamaba Ruth Ellison. Habitación 12. El diagnóstico figuraba como esquizofrenia catatónica, con una nota entre paréntesis que decía mutismo selectivo, completo, desde 1983. 9 años. Ella llevaba 9 años en esa habitación, en esa sala, en esa condición, cuando yo empecé a cubrir esos turnos. Las enfermeras de turno de noche hablaban de ella a veces. Les caía bien, como les cae bien a las enfermeras de turno de noche, a los pacientes que no les dan problemas. Ruth comía cuando le servían la comida. Iba al baño cuando un auxiliar la acompañaba. Tomaba su medicación. Durante el día se sentaba en una silla junto a la ventana y miraba el aparcamiento. Dormía por la noche. No había hablado, ni asentido, ni reído, ni llorado, ni emitido ningún sonido en 9 años. Había una historia sobre cómo llegó allí. La escuché a retazos, de diferentes personas, durante los meses que estuve en esa sala. Voy a contársela tal como la reconstruí en aquel momento. Ruth había sido maestra. No maestra de escuela como Eleanor Briggs, sino profesora de piano. Dio clases particulares en su casa durante unos 30 años, en un pueblo al sur del nuestro. Se casó una vez, brevemente, cuando tenía 20 y tantos años, y se divorció antes de cumplir los 30. No tuvo hijos. Sus padres habían fallecido.
Tenía un hermano que vivía en otro estado y la visitaba en el hospital una vez al año, por Navidad, y se sentaba en su habitación durante una hora en silencio. En 1983, cuando Ruth tenía 51 años, falleció su mejor amiga. Su mejor amiga se llamaba Catherine, y se conocían desde los 6 años. Vivieron a 4 cuadras de distancia toda su vida. Catherine enfermó rápidamente y murió en cuestión de semanas. Después del funeral, Ruth regresó a casa, y sus vecinos dijeron que las luces permanecieron apagadas durante 3 días. Al cuarto día, alguien llamó para que la revisaran. Encontraron a Ruth sentada en el banco del piano, mirando fijamente a la pared, sin reaccionar. Nunca regresó. Lo intentaron todo. Terapia, medicamentos, terapia electroconvulsiva, años de trabajo de buenos médicos que realmente se esforzaron. Nada la sacó de allí. Finalmente, su hermano firmó los papeles y la internaron en la unidad psiquiátrica de San Vincent para recibir cuidados a largo plazo. Para cuando empecé a limpiar ese pasillo en 1991, ella llevaba allí 8 años y no había pronunciado ni una palabra en todo ese tiempo. Quiero contarte lo que supe de ella a simple vista, porque la veía casi todas las noches, aunque nunca entré en su habitación. Ruth era una mujer menuda. Medía quizás 1,57 m. Tenía el pelo gris, que las enfermeras le mantenían corto. Su piel era pálida. Vestía la misma ropa de algodón suave que los demás pacientes. Siempre se sentaba en la misma silla junto a la ventana de su habitación. Cuando pasaba por delante de su puerta por la noche y miraba por la pequeña ventana, a veces la veía sentada allí, incluso a las 3 de la mañana, simplemente mirando hacia afuera. Nunca pensé que me viera. No creo que haya visto a nadie. Ahora quiero hablarles de mi hermano Henry. No hablo de Henry. No he hablado de Henry con nadie desde el año en que murió. Ni con mi esposa, ni con mis hijos, con nadie. Y solo te lo cuento ahora porque no puedes contar mi historia sin contar la suya. Y he decidido que esta es la noche en que la termino. Henry era 3 años menor que yo. Nació en 1953. Era el típico hermanito que me seguía a todas partes, y al que yo trataba, casi siempre, como los hermanos mayores tratan a los menores, es decir, no siempre con cariño. Era pequeño para su edad. Tartamudeaba. Le tenía miedo a la oscuridad y dormía con la luz encendida hasta los 8 años. Le encantaba el béisbol y era incapaz de atrapar una pelota. Cantaba en el coro de la iglesia y tenía la voz más aguda y dulce que jamás hayas oído. En el verano de 1962, nuestros padres nos llevaron a la granja de mi abuelo en el condado vecino. Detrás de la propiedad corría un arroyo, profundo en algunos tramos, de corriente lenta y bordeado de sauces. Nos habían dicho que nunca nadáramos en él sin un adulto. Una tarde de sábado de julio, le dije a Henry que esperara junto a la casa mientras yo bajaba sola al arroyo. Él tenía 9 años. Yo tenía 12. Tenía edad suficiente para saber que lo que hacía estaba mal, pero era demasiado joven para comprender qué significaba estar mal. Me siguió. Claro que me siguió. Estaba a mitad de camino sobre un tronco caído en la parte más profunda, cuando oí el chapoteo. Había intentado subirse al tronco conmigo y resbaló. Salté al agua. Lo intenté. Quiero que sepas que lo intenté. Pero el fondo del arroyo estaba fangoso, y el agua más oscura de lo que esperaba, y no podía verlo. Tenía 12 años y no era una buena nadadora. Para cuando llegué a la orilla, corrí a buscar ayuda y traje a mi abuelo y a mi padre de vuelta al arroyo. Habían pasado casi 40 minutos. Lo encontraron a unos 100 metros río abajo, atrapado entre unas raíces. Eso fue en 1962. Les cuento esto 30 años después, en una grabación, a los 74 años, y quiero que sepan que no les he contado esta historia desde que era niño. Se la conté a la policía, se la conté a mis padres, se la conté a un consejero que vino a nuestra casa una vez, y después, nunca más volví a pronunciar su nombre en voz alta. Ni Henry, ni el nombre de mi hermano, ni a nadie. Era más fácil enterrarlo en silencio que seguir desenterrándolo. Seguí adelante, crecí, me casé. Tuve 2 hijos y a ninguno de ellos lo llamé Henry. Mi esposa sabía que había perdido a un hermano de niño, pero nunca supo cómo, y tuvo la sabiduría de no preguntar. El nombre quedó en algún lugar de mi interior al que no accedía, y viví mi vida sobre él.
como Raymond Hollis vivió su vida sobre Margaret Briggs en aquel sótano de Holloway, Indiana. Ahora volvemos a la sala de psiquiatría del Hospital Saint Vincent. Primavera de 1992. Era martes por la noche a finales de abril. Entré de turno a las 11. La sala estaba tranquila. La enfermera de turno era una mujer llamada Helen, con quien había trabajado intermitentemente durante casi un año. Era una buena enfermera. Tranquila. Cuidadosa. Llevaba 20 años en esa unidad. Alrededor de las 3:30 de la mañana, estaba limpiando la sala común al final del pasillo. Había terminado de fregar y estaba limpiando las mesas. La radio de la estación de enfermeras, que siempre estaba encendida a bajo volumen, reproducía algo suave. Una canción antigua. No le prestaba atención. Entonces oí a Helen llamarme desde el pasillo. Quiero dejar claro cómo lo dijo, porque es importante. No me llamó como lo hacía para llamar a los camilleros. No me llamó como lo haría en caso de emergencia. Dijo mi nombre con voz monótona y baja, como si no supiera lo que estaba viendo. Arthur, dijo ella, ven aquí. Dejé caer mi trapo y caminé por el pasillo. Helen estaba de pie en la puerta de la habitación 12. La puerta estaba abierta. La luz estaba encendida. Miraba hacia adentro con ambas manos apoyadas en el marco de la puerta, y su rostro se había puesto pálido. Me acerqué por detrás y la miré. Ruth Ellison estaba de pie en medio de su habitación. No estaba en su silla, no estaba en su cama. Estaba de pie, con su camisón de algodón azul pálido, justo en el centro de la habitación, y miraba hacia la puerta. Nos miraba a nosotros. Su mirada estaba fija. Había pasado junto a esa mujer todas las noches durante un año, y su mirada nunca había estado fija. Sus ojos eran los de alguien que estaba en otro lugar. Ahora eran los ojos de alguien que estaba aquí, justo aquí, en esa habitación, mirándome. Helen dijo en voz muy baja: Ruth, cariño, ¿estás bien? Ruth no miró a Helen. Ruth me estaba mirando a mí. Cruzó la habitación, lenta pero firme. Llegó hasta la puerta, extendió la mano derecha y me agarró la muñeca izquierda. Su mano estaba fría y seca, y su agarre era más fuerte de lo que cabría esperar de una mujer que no había usado las manos para nada más que para comer en 9 años. Ella alzó la vista hacia mi rostro. Era 30 centímetros más baja que yo. Y dijo, con voz clara, una voz que no sonaba ni ronca, ni débil, ni extraña en absoluto. Una voz que sonaba como la de una mujer que había estado hablando toda su vida. Henry. Henry, escúchame. No podía moverme. No podía hablar. El pasillo a mi alrededor se extendía a algún lugar lejano. Oí a Helen decir muy suavemente: «Oh, Dios mío». Ruth pronunció su segunda frase. Dijo: «No fue tu culpa. Él me pidió que te lo dijera. No fue tu culpa». Y entonces pronunció su tercera frase. Dijo: «Él no está enfadado. Nunca lo ha estado». Soltó mi muñeca. Se dio la vuelta. Caminó de regreso al otro lado de la habitación. Se sentó en el borde de la cama. Juntó las manos sobre su regazo. Y se quedó inmóvil, como lo había estado durante 9 años. Y supe, al observarla, que se había ido a donde quiera que fuese, y que no volvería. Helen estaba de pie junto a mí con una mano sobre la boca. Después de un largo momento dijo: «Arthur, Arthur, ¿quién es Henry?». No pude contestarle. Negué con la cabeza. Me di la vuelta, caminé por el pasillo, y entré al baño de hombres al final del pasillo. Me senté en el suelo contra la pared, y por primera vez desde que tenía 12 años, lloré por mi hermano. Me quedé sentada allí no sé cuánto tiempo. Helen no vino a buscarme. Creo que entendió que necesitaba tiempo. Volví a la sala sobre las 5 de la mañana. Terminé mi turno y no le dije nada a nadie. Y Helen no preguntó. Nunca hablamos de ello. Ni una sola vez, en los años que siguieron, Helen y yo volvimos a hablar de lo que pasó en la habitación 12 aquella noche. Ruth Ellison no volvió a hablar. Trabajé en la sala de psiquiatría durante otros 7 meses, antes de que contrataran a un nuevo conserje nocturno fijo, y regresé al edificio principal. Durante esos 7 meses, pasaba por delante de su puerta todas las noches, miraba por la ventana, y siempre veía a Ruth sentada en su silla junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento, a algún lugar lejano.
Falleció en 2003. Lo leí en la sección de obituarios del periódico local. Tenía 71 años. El obituario era breve. Decía que había sido profesora de piano durante 30 años y que le habían precedido en la muerte su querida amiga Catherine y su amado hermano. No mencionaba el hospital St. Vincent's. Fui a su funeral. No sé por qué. Había unas 10 personas. Me senté al fondo. Nadie me conocía. Después de la ceremonia me acerqué al ataúd. Le di las gracias en voz muy baja y me marché. Ahora quiero contarles lo que he descubierto en los más de 30 años transcurridos desde aquella noche, porque quiero ser honesto con ustedes sobre lo que sé y lo que no sé. No sé cómo Ruth Ellison sabía el nombre de mi hermano. He considerado todas las posibilidades. He pensado que de alguna manera me oyó decirlo mientras dormía, pero nunca dormí en esa sala, y de todos modos, no había mencionado su nombre en 20 años. He pensado que de alguna manera lo leyó en mi expediente personal, pero soy conserje, y mi expediente no contiene los nombres de mis hermanos fallecidos, y Ruth no tenía acceso a nada en ningún caso. He pensado que fue una coincidencia, que Henry es un nombre común, que tal vez estaba llamando a algún Henry suyo. Pero no solo dijo el nombre, dijo que no era tu culpa. Él me pidió que te lo dijera. No era tu culpa. Él no está enojado. Nunca lo ha estado. Una coincidencia no dice eso. He investigado la vida de Ruth todo lo que he podido. He buscado conexiones. Una vez, después de jubilarme, fui al pueblo donde vivía y visité la casa que había sido suya, la cual se había vendido y revendido muchas veces. Me quedé sentada afuera en mi camioneta durante 1 hora. No sé qué esperaba encontrar. No hay ninguna conexión entre Ruth Ellison y mi hermano Henry. Vivían en condados diferentes. Ella tenía 11 años cuando él nació. Nunca se conocieron. Lo que he llegado a creer, y no intentaré convencerte, pero te lo diré, es esto. Creo que hay lugares en la mente humana que no son solo habitaciones en nuestra propia casa. Creo que algunas personas, por razones que no comprendemos, se liberan en ciertos momentos. Creo que el muro del que te hablé en mi último relato, el muro entre este lado y el otro, es más delgado para algunas personas que para otras. Creo que Ruth Ellison pasó 9 años sentada en una silla junto a una ventana en un hospital, mirando el estacionamiento, y eso no fue poca cosa. Creo que estaba en algún lugar, haciendo algo, escuchando a alguien. Creo que una noche de martes de abril de 1992, un niño pequeño que había estado esperando desde 1962, encontró la manera, a través de ella, de decirle, aunque solo fuera por 1 minuto, a su hermano mayor, algo que necesitaba decirle desde hacía 30 años. No sé si estoy en lo cierto, nunca lo sabré, pero te diré qué cambió en mí aquella noche, y qué ha permanecido cambiado. Pasé 30 años cargando con algo en mi pecho que no podía soltar. Me repetía a mí misma, día tras día desde los 12 años, que debería haberlo hecho esperar, que debería haber caminado más despacio, que debería haber sabido que me seguiría. Había cargado con la muerte de Henry como una piedra, y esa piedra se había vuelto más pesada con el paso de los años, no más ligera, porque nunca dejé que nadie me ayudara a sobrellevarla. Ruth Ellison, en 3 frases, eliminó la piedra. No lo digo a la ligera, soy un hombre práctico, no me dejo llevar por las emociones, pero esa mujer, con su mano fría y seca sobre mi muñeca, pronunció las únicas palabras que podían llegar a mí, y ya fuera que provinieran de una mente que fallaba tras 9 años de silencio, o de algún otro lugar, llegaron, y tuvieron el efecto que tuvieron. Esa mañana volví a casa. Conduje hasta la casa de mis padres. Ambos seguían vivos entonces. Me senté a la mesa de la cocina, y por primera vez en 30 años, pronuncié el nombre de mi hermano en voz alta. Dije, mamá, papá, quiero hablar de Henry. Nos sentamos a esa mesa, lloramos y hablamos hasta que amaneció. Mi madre me contó cosas de Henry que había olvidado. Mi padre me contó cosas que jamás había sabido. Y esa mañana, entre los 3, logramos reconstruir una parte de él, después de 30 años de haberlo dejado hecho pedazos en un arroyo en 1962. Mis padres ya no están, ambos. Mi madre en 2008, mi padre en 2014. Los extraño todos los días.
pero me alegra que hayamos tenido esa mañana. Soy Arthur. Trabajé en el turno de noche durante 38 años. Y una vez, en una habitación cerrada con llave en una sala tranquila, en la primavera de 1992, una mujer que no me había hablado en 9 años, me devolvió a mi hermano. No sé cómo. Ya no necesito saber cómo. Sé que lo hizo.